De nuevo, bienvenido a nuestra serie de conversatorios que hemos estado haciendo con grandes amigos y estudiantes en torno a la fotografía. Hoy tenemos un invitado muy especial, un amigo biólogo que se unió a Contacto hace unos años. Cuando llegó, pues nos sorprendió con las fotos que ya hacía antes de entrar y fue estudiando y puliendo muchas cosas y conociendo y nos empezamos a crear una relación muy interesante. Hemos hecho talleres con nuestro amigo, han salido muy bien, ha sido muy juicioso, muy dedicado y cuando unió la parte de la fotografía con la biología, tuvo un gran resultado. Nuestro amigo que nos acompaña hoy es Jonathan Vanegas y Daniel Bejarano, director de Contacto Escuela de Fotografía. Entonces, bienvenido, Jonathan. Eh, Daniel, Virginia, muchas gracias por la invitación y nada, vamos a charlar aquí un ratico de fotos y de bichos. claro Bien, que sí, bien. hay mucho para hablar de los bichos. Sí, ¿no? Y sobre todo, Sergio, recojo un poco la opinión de cómo en contacto se entablan lazos de amistad, sobre todo con estos queridos amigos biólogos, que casualmente son diría yo, de los estudiantes más juiciosos que han pasado por contacto. Todos ellos hacen las tareas a tiempo, entregan tareas a tiempo, son bastante disciplinados, Jonathan. No Sí, sé si se Dani, acuerda de algunos amigos en particular, Jonathan. de Contacto, claro, hay un montón de gente que ha pasado por Contacto y con los que compartimos. Mi experiencia en el análogo a veces me atrasaba un poquitico con las tareas, pero cumplíamos con todo afortunadamente. Nada, por Contacto conocimos grandes personas, Juan José Horta, que Sí, es un gran amigo y también pasó por Contacto. Y nada, amigos de la carrera, como Marín, Oscar Marín, estuvo pues varias personas de la carrera pues que estuvieron como puliendo algunos aspectos de la fotografía que es tan necesaria para nosotros en la carrera. Y bueno, obviamente todos los sí. profes, a Leo, a Es bonito. Sí. Usted me decía que Oscar Marín señor. fue profesor suyo, Oscar Marín. Sí, sí, Eh, Oscar fue un gran amigo y profesor también. sí. Bueno, yo resalto un poco este cuento de estos amigos biólogos, Daniela Benjumea, Jonathan Múnera, Oscar Marín, David Hoyos, Alejandro Grajales, Andrea, la esposa de Alejandro, Andrea, también, eh, porque es que nosotros cada vez que tocaban nuestras puertas a escribirse un biólogo, nos entusiasmábamos mucho, porque uno diría, bueno, los biólogos son algo estrictos, como bajo unos conceptos muy particulares, pero todos ellos mostraban un altísimo grado de creatividad, un altísimo grado de compromiso y una, no sé si es una particularidad de los biólogos, pero todos ustedes son extraordinarias personas y todos tienen un compromiso muy fuerte con la conservación. Eso nos agrada bastante en contacto. Dani, Entonces, eso hace parte un poco pues de la formación que nosotros tenemos durante la carrera. La academia es un campo y es un mundo muy exigente, donde hay que ser muy dedicado y hay que estar pues como en la jugada siempre, actualizándose y estar todo el tiempo alimentándose pues de las nuevas publicaciones y de todos los trabajos que están haciendo y que están saliendo. Entonces digamos que eso nos obliga de cierta manera a tener pues como esa dedicación y a meterle pues como toda la ficha. sí, pero, pero es que son personas que uno siente que aman la carrera. O sea, ninguno de los que conocimos nosotros los consideraba uno desenfocados. Todos eran particularmente muy convencidos de su trabajo y su vocación. Entonces, claro que usted dice que su vocación de licenciatura no le va. Ah, bueno, yo tengo ahí mi problema con la docencia y me ha costado y me costó bastante. De hecho, nunca pude ejercer, nunca pude dedicarme a la docencia. Siempre desde la carrera me dediqué pues como a la investigación y a diferentes trabajos. Y pues obviamente con los bichitos, con los anfibios y reptiles que son los que más me apasionan. Pero entonces
la docencia es algo que admiro mucho y hay personas que tienen pues como ese don de enseñar y ese don de hacerse entender. Y creo que muchas veces también es un poquito subvalorado. Hay que tener en cuenta que para uno enseñar tiene que entender muy bien lo que está enseñando y la forma de comunicar o la forma de enseñarlo es un mundo completamente diferente. Entonces es algo que realmente admiro mucho y que se escapa pues como a mis conocimientos. Sí, sí. Pero bueno, eso fue una decisión de hace muchos años, pues que era, y así lo hizo por diferentes motivos, una necesidad de acabar, otras necesidades muy personales que Jonathan tenía en esa época que estaba estudiando. Pero de todos modos, Jonathan, no podemos olvidar que una de las razones por las cuales usted empieza a trabajar en la biología y sobre todo en ese inventario de bichos, como a mí me encanta esa palabra bichos, no sé, es Sí, hasta bonita, es muy bonita, uno lo diría que es como algo como, no, yo digo que la palabra bichos, como lo dicen ustedes, me suena y cada día me acostumbro más a eso, a decir la palabra bicho. De todos confunde, modos, a veces confunde porque uno le dice bicho a todo. Entonces, desde sí, insectos hasta mamíferos, todos son bichos. sí, Entonces, la gente suele confundirse bastante por eso. ya. Bueno, Jonathan, usted llega y se enamora de los bichos. ¿Qué bichos particularmente? Dani, yo comencé desde muy niño, me apasioné mucho por los dinosaurios y siempre estuve muy relacionado con los dinosaurios y me gustaba mucho pues como esa historia eh, que de alguna forma no encajaba en lo que nos cuentan, ¿cierto? Los dinosaurios rompen con un esquema y rompen pues como con esa creencia de esa creencia religiosa que nos inculcan desde niños. Entonces, desde muy niño me apasiono por los dinosaurios y cuando tengo la opción de escoger dentro de dentro de todas las disciplinas de la biología para, digamos que irme especializando, escojo los anfibios y reptiles, que digamos que son los más relacionados con los dinosaurios y son los que tienen escamas y las serpientes fueron como los organismos que más me apasionaron en su momento y por los cuales me hicieron meterme cada vez más en el cuento pues de la herpetología, que es el estudio de los anfibios y reptiles. Entonces, nada, desde ahí nace desde los dinosaurios básicamente. Ajá. Eso es tal vez una de las influencias muy fuertes en los niños, ese encanto, esa relación con animales tan monstruosos y tan gigantes como son los dinosaurios, pero que son particularmente muy interesantes. Cuando hablamos de anfibios y reptiles, para contextualizarnos un poco para aquellos que no estudiamos biología, ¿qué papel desempeñan los anfibios y reptiles en la biodiversidad de un ecosistema? Vale, básicamente pues ellos están incluidos dentro de las cadenas tróficas de todos los ecosistemas, ¿cierto? Los anfibios particularmente cumplen una función muy relevante ya que ellos tienen una doble vida, por decirlo de alguna forma. La palabra anfibio viene pues de doble vida, porque ellos tienen una fase metamórfica y tienen una fase por la cual son renacuajos y después se desarrollan y ya salen del agua. Entonces la primera fase de sus vidas se desarrolla en el agua y la segunda fase de sus vidas se desarrolla en la tierra. Entonces es un intercambio de nutrientes dentro de los dos, dentro de un ecosistema acuático a un ecosistema terrestre. Y obviamente son controladores de plagas, insectos, entonces controlan plagas, eh, son predadores de diferentes tipos de organismos y son presas pues de muchos organismos, entonces cumplen esa función pues de mantener ese equilibrio y de llevar nutrientes a lo largo pues de la cadena alimenticia. Ok. Y Jonathan, ese encanto por los anfibios y los reptiles, también en el transcurso de su carrera, notó que la fotografía era una necesidad muy sentida, particularmente por unos trabajos de investigación que usted estaba realizando. ¿Qué representó usted en ese momento de la decisión de lo que le estoy diciendo alrededor de la compra de una cámara fotográfica específicamente que para... Vale, vale, Dani. Básicamente la fotografía empieza a volverse una necesidad para mí en mi trabajo, porque
esta falencia o no sé, esta dificultad que tenía yo para comunicar todas las investigaciones que hacíamos, para enseñar acerca de las investigaciones que hacíamos y de los resultados que estábamos obteniendo, eh, hace que la fotografía se convierta pues como en ese lenguaje para poder comunicar los resultados que nosotros estábamos obteniendo a través de los trabajos. Entonces, durante la carrera la fotografía empieza a tener como a crearse como una necesidad para mí, ¿cierto? Para llevar ese mensaje, para compartir esos resultados que finalmente se escapaban pues como del común. Pasa algo muy particular en la academia y es que la academia es un mundo muy cerrado, es una burbujita en la cual pues no todo el mundo tiene acceso o la información que se desarrolla pues dentro de esta burbuja no llega pues a muchas personas. Entonces, esa era la otra cara. Las investigaciones se quedaban en publicaciones y no pasaba de la lectura pues de las personas que estuviesen interesadas con la investigación que se estaba haciendo, ¿cierto? Entonces a veces son temas muy específicos y la gente, las personas que están en el campo, que son las que finalmente tienen la relación con los animales, son las que estén en ese contacto directo con los ecosistemas, algunas veces pues más vulnerables, se estaban perdiendo de toda esta información y la información no les estaba llegando y ellos a pesar de que nos apoyaban y a pesar de que estaban ahí muy vinculados y muy relacionados con los trabajos, ese producto final se lo estaban perdiendo y no tenían la oportunidad de revisarlo o de aprenderlo, ¿cierto? Lo otro es que las publicaciones generalmente se hacen en inglés, entonces pues obviamente la gente en el campo muchas veces se limitan pues a leer y escribir, entonces de ahí a llevarles un artículo científico escrito en inglés, pues obviamente no iba a ser de su interés, van a tomar el tiempo pues de revisarlo y de aprender inglés pues para poderlo revisar. Entonces la fotografía nos permite llevar o me permitió llevar ese mensaje, nos permitió, mira, esta ranita ustedes la tienen acá, esta ranita está amenazada, esta ranita necesita X o Y características de su ecosistema para poder sobrevivir, entonces protejámosla y hay que hacer esto, esto, esto. Entonces era muy diferente, eso permitió crear como conciencia y permite pues como que ellos entiendan los procesos que nosotros desarrollamos en campo, porque cuando uno llega a campo y le dice a una persona que está acostumbrada a trabajar toda su vida el campo, y que está acostumbrada a relacionarse con las aves y con los anfibios y con los mamíferos, y etcétera, etcétera, llegar y decirle, no, es que yo me voy a trasnochar aquí 15 días buscando ranitas. Eso para ellos es muy loco, se sale pues como de los esquemas y de sus estándares, entonces es como que se viene para acá y se va a trasnochar buscando ranitas, porque la forma en la que ellos están acostumbrados a vivir es trabajo fuerte y trabajo duro, y, y se sale pues como de ese esquema y de esos parámetros que ellos tienen, entonces es enseñarles todo eso, Dani, nos permite, la fotografía se convirtió en una necesidad y permitió pues como llevar ese mensaje. Yo durante la carrera tuve una piscinerita, una Sony, una cosita así grisecita, chiquitica, y pues era muy frustrante porque no se podían hacer muchas cosas, no se podía hacer macro, no se podía, bueno, era supremamente frustrante. Ya finalmente en el 2012 comencé a trabajar con la universidad y ahí es donde finalmente pude comprar mi primera cámara. Me compré el primer sueldo que recibí fue con la que me compré la cámara, ya después ahorré unos meses para poder comprar el lente y después el flash y bueno, y así comenzó pues como todo el camino. Eh, Nada, fue algo pues como de mucho esfuerzo y de mucha espera, de mucha paciencia para poder pues como llegar a eso. Bueno, Jonathan hablaba de un tema muy especial, de unos documentos que se hacen en trabajos de campo de investigación y que finalmente no hay transmitir ese conocimiento al primer interesado, que pues que lo que hace Jonathan estamos de acuerdo, que es el campesino, ese primer actor dentro de la conservación. Hay algo que habla mucho de su trabajo
y es relacionado con los inventarios de bichos. Recupero otra palabra que empieza usted a realizar por diferentes contratos que recibe. Y entre esos, pues hay unos momentos muy importantes para usted, que es lo que nosotros hemos denominado es esas zonas de conflicto en Colombia, donde curiosamente va usted a realizar allá y se encuentra con unas sorpresas extraordinarias. Podemos empezar a ver esas fotografías de esas zonas de conflicto, de esos inventarios, de esos acercamientos, contar que cómo llegó usted a esos lugares y que no es fácil, realmente no es fácil, pero me encantaría conocer y que nos diera a conocer su apreciación sobre esos espacios, esas zonas de conflicto que para usted como biólogo e investigador fue extraordinario. Vale. Sergio me dice que el anfitrión inhabilitó la función de compartir pantalla. Entonces, Ya, para poder ya compartir. verifico. Dani, nada, yo empiezo a trabajar en 2012 con la universidad y ya a partir del 2015 más o menos, cuando se termina ese contrato, empiezo a trabajar con otras empresas pues ya a nivel nacional y tengo la oportunidad de viajar por diferentes territorios de todo Colombia. He conocido desde el sur hasta el norte de Colombia y he tenido la oportunidad de estar en sitios muy alejados de la geografía colombiana, donde la presencia del Estado pues no ha sido tan fuerte, ¿cierto? Donde las organizaciones pues al margen de la ley básicamente, por decirlo de alguna manera, hacen lo que quieren. Espérate, yo abro aquí todas las imágenes. ¿Listo? ¿Las están viendo? Sí. Listo, entonces me encuentro en diferentes territorios de la geografía colombiana, en Caquetá, Putumayo, en los llanos, en Arauca, al norte pues en unas partes del Cesar, en unas partes del Chocó, el Cauca, bueno, unas zonas donde el conflicto armado ha tenido pues una presencia muy fuerte. Y me empiezo a encontrar con esto, Dani, con que la guerra ha tenido pues una presencia muy fuerte, pero que a pesar de toda esa guerra y de toda esa violencia que se han vivido en esos ecosistemas o producto de todos esos procesos, también hay como un efecto colateral, ¿cierto? Sin resaltarlo y sin decir que es, pues es algo que tengamos que admirar porque realmente no lo es, pero sí producto de toda la guerra y producto de todo el conflicto, muchas zonas de Colombia quedaron aisladas. Y ese aislamiento, producto de la guerra, hizo que los ecosistemas se conservaran de una manera increíble. Entonces hay unos sitios que son impresionantemente hermosos, ¿cierto? Entonces, en todos estos sitios empiezo a encontrar una serie de especies dentro de ellas pues hay reportes nuevos para Colombia, hay especies indescritas, hay ampliaciones de distribución de algunas especies. Por ejemplo, esta Sinopsis es un nuevo registro para el departamento del Putumayo, no se tenía conocimiento de la especie para el departamento, entonces eso aporta pues como un nuevo dato y pues nueva información. Jonathan, discúlpeme cuando usted habla de que no era, ¿cómo es que dijo? No era reconocida en ese lugar. ¿Cómo es que dice usted? O sea, cuando usted dice que no era reconocida, es, es que no se había tenido registro por ningún lado de que esa culebra en particular existía. Epa. Entonces nosotros hemos tenido la oportunidad de encontrar varias cosas. La primera son especies indescritas. Las especies indescritas son especies que no se conocen para la ciencia, ¿cierto? Entonces es una especie nueva. Nuevos reportes o ampliaciones de distribución de las especies. Entonces lo que nosotros hacemos es que se intenta catalogar a todas las especies y se intenta decir cuál es la distribución de todas las especies dentro del territorio o dentro de un continente, por ejemplo.
Entonces sabemos que una especie puede estar, no sé, puede estar en el Quindío, ¿cierto? Entonces nosotros vamos a Risaralda y encontramos esa misma especie, entonces ahí ya hay una amplitud de distribución y ya eso es, bueno, eso hace que se pueda escribir un artículo científico, ¿cierto? Haciendo el reporte y la ampliación de distribución. Sí. Y también hay nuevos reportes para Colombia. Entonces son especies que se conocen, por ejemplo, en Ecuador, pero que no se tienen reportes para Colombia. Entonces nosotros vamos a un sitio, por ejemplo, eso es muy común encontrarlo o hacerlo en Caquetá y Putumayo, donde están pues ahí en límites con Ecuador. Y hay unos sitios y unas selvas que son vírgenes, por decirlo de alguna forma, todavía, donde hay bastante información, donde es muy difícil acceder por logística, por los permisos que hay que conseguir con las autoridades de los territorios. Entonces, todavía hay mucha información ahí disponible y todavía hay mucha cosa que está saliendo pues a medida que se está logrando pues como hacer este tipo de recorridos por estos territorios. Entonces, esta foto fue, por ejemplo, en Putumayo. Esto fue en el corredor entre Teteyé y Puerto... Ay, se me olvidó el nombre, Puerto... Se me olvidó, bueno, esos límites también ahí con Ecuador. Entonces es un recorrido, es una carretera en la que uno la recorre más o menos en 2, 3 horas para llegar ya a Puerto Asís, entre Puerto Asís y Teteyé. Se demoraron más o menos 3 horas, 3 horas, un poco más haciendo ese recorrido de lado a lado, de extremo a extremo. Y es una zona que ha sido muy violentada pues por la guerra. En esta zona también tuve la oportunidad de participar o de estar, de quedarnos varias noches en una zona veredal, donde había gente pues de las FARC y fue pues una experiencia también bastante enriquecedora tener ese contacto con ellos. ¿Por qué? Esto es en Dani, porque digamos que ellos tienen una visión y una perspectiva completamente diferente del conflicto a lo que nosotros vivimos acá en la parte del Sí, interior. Entonces, es muy interesante y en algunos aspectos es muy enriquecedor poder escucharlos hablar de algunas cosas, de política y de su accionar y de su mentalidad, ¿cierto? sí. Digamos que eso siempre se escuchó, obviamente hay un montón de cosas con las que yo no soy pro FARC, ni soy pro guerrilla, ni soy activista, ni ninguna de estas cosas, pero sí me parece muy interesante poder conocer cómo es la cuestión de lo que ellos viven a través de su experiencia, ¿cierto? Entonces, eso fue lo que me pareció pues muy enriquecedor para mí, conocer pues como las causas, aunque sabemos que esas causas pues ya distan mucho de lo que necesita el país y de lo que realmente se busca pues con todos estos procesos. Pero sí hay una Sí. ideología y hay unas historias de vida y hay gente que creció ahí, que esa fue su vida, toda su existencia. Y es muy interesante incluso desde conocer la música. Yo no sabía, por ejemplo, que ellos tenían una emisora, que ellos tenían música. Entonces, hay joropos alusivos a la guerrilla, hay vallenatos, hay un montón de cosas que ellos tienen pues ahí como, como estructuradas alrededor de su idiosincrasia, ¿cierto? Sí. Esta Bueno, foto fue, estas especies son ¿todas son del Putumayo o no, este recorrido? esta es de Capurganá. Y Esto hay ya, algunas que sean registros nuevos que llaman ustedes. sí, por ejemplo, esta es una especie indescrita, esta que está aquí cantando. Entonces, esto es una ranita de cristal del género Nymphargus y aquí lo que ustedes ven aquí infladito es el saco bucal. Las ranitas, los anfibios, para poder reproducirse, ellos emiten un sonido que con ese sonido es con el que atraen a las hembras. Entonces el macho que mejor cante y que mejor tenga pues algunas características en el canto va a ser el que va a tener acceso a la hembra. Entonces ellos cantan, la hembra llega y ahí es donde se reproducen, es donde se amplexan. Entonces esta ranita se fotografió cantando al lado de una quebrada. Esto fue en Cauca. Esto fue cerca al Tambo Cauca y es una especie indescrita para la ciencia. Para la ciencia, cuando usted encuentra esa maravillosa categoría de especie indescrita, ¿usted lo siente en el momento de verla por primera vez o lo va a comparaciones o algo? ¿Y qué siente usted como
como biólogo encontrar este tipo de tener este tipo de encuentros con estas especies indescritas? ¿Qué se Vale, siente? para nosotros como biólogos, digamos que cada uno está encaminado o cada uno tiene diferentes búsquedas, ¿cierto? Dentro de la biología. Hay personas a las que les interesa más el comportamiento o hay otras a las que a los que les gusta más entender procesos evolutivos. Hay personas como a mí que a mí me encanta pues la biografía, entender la distribución de las especies y entender un poquito de las relaciones de parentesco entre las especies. Entonces, cuando uno se encuentra estos bichos en campo, lo primero que uno hace es tratar de revisar la taxonomía, es decir, todas esas características que le permiten a uno decir si es una especie o es otra. Es revisar todas esas características de la morfología externa y compararlas con los que ya uno conoce. Digamos que después de cierto tiempo y de conocer una gran cantidad de animales, pues ese trabajo se reduce un poco porque ya hay muchas cosas que son de memoria y le permiten a uno como avanzar más rápido. Entonces, cuando uno encuentra cosas que no le encajan, como que, uy, esto se parece a esto, pero entonces no es, toca revisar esta vaina porque este como que está variando un poquitico, entonces ya uno se va, los compara con los otros animales, con las otras especies que están registradas en colecciones biológicas de diferentes partes, en diferentes partes del país. Entonces empieza uno a revisar y a hacer esa búsqueda, a comparar, a mirar esto sí es, esto no es, no, mira que esto definitivamente es nuevo. ¿Y qué se siente, Dani? No, eso digamos que eso, para los que nos gusta entender esos patrones de distribución y para los que nos gusta saber cuántas especies hay en Colombia, eso es el tope, eso es lo máximo pues, que puede llegar uno a sentir. Y tener la oportunidad de describir una especie es ya, porque además uno le puede poner el nombre que quiera. Entonces, digamos que ponerle el nombre que a uno le dé la gana a un animal y que siempre que se hable de ese animal tengan que nombrarlo a uno porque digamos que es una norma y eso es una vaina pues, que no se describe, no se puede entender. Quien lo vive es Esta, quien lo esta, goza. sí, claro, esta amiguita le hizo sentir esa alegría. Sí, 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 señor. Y Estamos varias. todavía en el Cauca. Estamos en el Cauca, y este es en Ok, Cauca, esto es en Caquetá. Esto es una especie que se conoce para Ecuador y que fue un reporte nuevo para Colombia. reporte Estos nuevo, ok. son, sí, un reporte nuevo. Salamandras, mucha gente confunde las salamandras con los animalitos que están en las casas, pues, que se suben por las paredes. Esos no son salamandras, esos son reptiles. Esos sí se les dicen salamanquejas, pero no son salamandras. Las salamandras son anfibios, son animales alados sin escamas, con las manos palmeadas. Y la familia que nosotros tenemos en Colombia, que se llama Pletodontidae, no tiene pulmones. O sea que la respiración y todo el intercambio gaseoso lo hace a través de su piel. Entonces ellos tienen que tener unos ecosistemas muy conservados, con unas características o con unas medidas de humedad muy estables que permitan pues como que ellos sobrevivan y puedan tener pues como ese intercambio de oxígeno con el ambiente. Simplemente frágil. Esta son supremamente frágiles y delicadas. Y ellas en la tierra se mueven muy despacio, y van despacito, parecen como en cámara lenta. Pero en el agua es impresionante verlas cómo se desplazan, es increíble. Bueno, esta ranita se llama Pristemantis paris, es una ranita diminuta, que la hembra, que es la que está aquí abajo, mide 15 milímetros. Entonces es como un poquito, como una falange de nosotros. Entonces es una vaina chiquitísima. Y el machito, el que está acá encima, es de 12 milímetros. Entonces es una vaina que es un puntico en una hoja en medio de un bosque. Uy, Verlo es bien difícil. Este también fue un reporte, este es de Putumayo, este fue un reporte nuevo para Colombia también. Esta ranita es un centrolenio también, es una rana de cristal. Esta ranita fue en el Cauca. Esta la encontramos, esta se consideraba extinta para Ecuador. Hasta hace poco, pues, encontraron unas poblaciones saludables de la especie.
y para Colombia no se encontraba hace más de 20 años. Entonces nosotros tuvimos la oportunidad de ir a ese sitio, de entrar a ese sitio, y que fue muy, muy teso por todos los permisos que había que tener de las zonas y de las autoridades del sitio, ¿cierto? Ajá. Entonces logramos entrar y encontramos un montón de cosas, entre esas esta especie que no se encontraba hace más de 20 años. En ese sitio también encontramos, no la tengo acá, bueno, en ese sitio también encontramos una especie que se describió en 1900, en el 96 y nunca se volvió a registrar para Colombia. Entonces, nosotros después de 20 años logramos entrar al sitio y logramos pues como ese contacto y ese encuentro, pues entonces es como encontrarla y básicamente fueron como las primeras fotos del bicho después de tantos años, entonces fue una emoción muy, muy, muy grande también poder encontrar todos estos animales. Esto fue en Putumayo, eh, el traumantis son unos bichitos, unas ranitas que están muy, muy amenazadas también, son muy traficadas. Esto fue arriba del Chocó, en la parte norte del Chocó, en Vallasolano. Esto fue en el Jardín Botánico del Pacífico. Esa zona pues es bastante particular porque pues es paso de narcotráfico y un montón de cosas. Entonces, bueno, ahí encontramos también unos bosques muy conservados, unos bosques increíbles. Entonces este caimancito lo encontramos allá y tuvimos la oportunidad de fotografiarlo. Eso lo fotografiamos en un manglar. Lo más interesante es que parece un bosque como si fuese de la época de los dinosaurios. Entonces es Ajá. un bosque, no, es brutal. Sí. Esto fue en Arauca. También especies pues como a veces difíciles de ver o difíciles de encontrar. Esto fue en Putumayo. Uy. Esto fue en Putumayo. Es muy bacano. En las serpientes hay una vaina que es muy interesante que se llama bueno, ellos pueden ubicar las presas por calor. Entonces, tienen una membrana que es termosensible y esa membranita se aloja debajo de todas estas escamitas. ¿Ven que acá hay unos huequitos debajo de estas escamas? Entonces ahí se aloja esa membranita y esa membranita lo que hace es que detecta el calor de las presas. Entonces lo más interesante es que ellas se suben a los árboles, por ejemplo, se paran en la salida de una caverna y pueden esperar a los murciélagos cuando van saliendo de la caverna, tipo 5, 5 y media, y empiezan a cazar ahí cuando los murciélagos van saliendo. Es muy bacano. Esta que es la Eh, pa- filobacter. Señor. Jonathan, para simplemente que entendamos algo de nosotros los citadinos, de las personas de las ciudades, como todo este trabajo respetuoso que hace Jonathan frente al bicho que va a fotografiar. También ¿qué recomendación así muy rápida le puede dar a alguien que vaya a estos lugares y se encuentre eso? Porque generalmente la mayoría de gente tira a pensar que coja una piedra o coja un palo y mátelo. También es una vaina bastante... Vale, no. Dani, lo esencial es conocer. Yo lo que más le recomiendo a la gente es conocer, es aprender y es estudiar. Digamos que el conocimiento mitiga los impactos, ¿cierto? Entonces, al usted conocer, pues primero va a facilitar su trabajo porque va a saber qué lugares en cuáles lugares va a buscar y en cuáles lugares va a encontrar qué, ¿cierto? Eso es lo primero. Lo segundo es el respeto por los sitios, el respeto por los animales, el respeto por los ecosistemas. Si yo encuentro un ecosistema, lo voy a dejar como está, no voy a modificar, no voy a matar. Si no sé qué es y si no entiendo lo que está haciendo, mejor dejémoslo quieto. Muchas veces se interrumpen los procesos reproductivos de las especies, entonces especies que se están apareando en un momento determinado, especies que se están alimentando, si llegan a hacer algún movimiento, alguna vaina pues que los interrumpa y que los altere, pues eso va a llevar a que el animal no se aparee, las culebras vomitan el alimento, entonces eso tiene unas implicaciones pues bastante fuertes para la ecología de ellos. Entonces es conocer y es respetar básicamente, Dani. Eso es lo que yo más les recomiendo. Caminar con mucho cuidado
siempre atentos a todo, hay que tener pues como todos los sentidos, alerta pues de una culebra, de algo, de dónde se pone el pie, de dónde se pone la mano. Entonces es muy particular. Nosotros, a pesar de toda la experiencia que nosotros que tenemos pues de tantos años en campo, todavía pasan cosas y todavía ponemos el pie donde no lo debemos poner y bueno, eso nos lleva pues como a seguir aprendiendo y a seguir teniendo más cuidado. Y esto es con el propósito ahora vamos a hablar de keeping y de otras cosas que hace Jonathan, porque finalmente es educarnos también nosotros desde nuestra ignorancia. Estos bichos, si no los toca a uno, no hacen nada. Es así de sencillo. Entonces, Muchachos, perdón, los interrumpo, queda un minuto de esta primera sesión. Les voy a saludar un poco a las personas que nos acompañan. Tenemos 54 personas unidas en el live. Por ahí está Margarita Vanegas desde España, Juan Pablo Orozco, William Labrador, está nuestro amigo Vale Susquiano desde Canadá, David Orozco, Mateo Mejía, Praxedes, Mari Lucía Gironza, Daniel Hidárraga, Juan David Verde, Quique Torres, Alexander Eliu desde la Victoria Valle nos acompaña. Por acá Daniel Hidárraga pregunta que qué nombre le puso para que ahora le respondamos en esta segunda sesión. Ana María Rosso, Diego Torres, Diego Mora, también desde Canadá, 2 personas desde Canadá. Dicen que maravilloso trabajo, manda a decir Alexander Usquiano, gran artista de Quimbaya, también gestor del movimiento Mus Art, que también está haciendo cosas bien interesantes. Entonces, si les parece, terminamos esta primera sesión y en un minutico nos volvemos a reconectar y seguimos charlando, ¿sí? Ok. Ya volvemos, porfa, no se muevan y ayúdenos a compartir, por favor. Les agradecemos muchísimo si comparten esta publicación para seguir realizando. Ya volvemos. Listo, ya estamos de vuelta. Gracias por la espera, gracias por permanecer acá, gracias por acompañarnos en este espacio de comunidad Contacto en Casa. También recuerden que a través de Instagram tenemos el hashtag con el cual pueden subir fotos para que nos cuenten cómo están viviendo esta estadía en sus casas. Muy chévere que nos compartan eso. Nos ayuda a retroalimentarnos también y empezar a pensar en qué proyecto podemos realizar con esto. También en estos medios virtuales estamos alistando nuestra estrategia pedagógica. Ya pronto vamos a estar enseñando las cosas que nos gusta a través de estos medios. Entonces seguimos, Jonathan. Acá ya estamos Listo. de nuevo conectados. Vale, súper. Bueno, no, por ahí nos hicieron una pregunta de qué nombre le había puesto. Ese es un proceso largo. El describir una especie es un proceso largo y hay que hacer análisis genéticos, y hay que hacer un montón de cosas pues, que realmente nos permita validar. Entonces el nombre todavía no se lo hemos puesto. Todavía faltan un par de cositas que resolver antes de. En ese proceso estamos. No, entonces la pobrecita está sin bautizo, hombre. Jonathan. Hay que hacer el bautizo. ¿Y qué Pobre. proceso debe hacer para poner el nombre? No, ¿Realmente básicamente se inspira o se rige con algunas bases? no, se rige con algunas bases. Entonces hay una vaina que se llama el Código de Nomenclatura Zoológica y hay unas normas bajo las cuales se debe tener la estructura del nombre. El nombre debe ser en latín y pues hay una vaina ya pues se me fue la palabra, de gramaticales. Ahí ya hay unas normas gramaticales que ya son las que le dan pues, la estructura al nombre que se le quiera poner. Chévere, chévere. Avisa cuando le ponga el nombre. Epa. Dani, entonces aguantas un poquito la espera. Haremos los debidos rituales de bautizo. Seguimos. Eso, que así sea. Continuamos con las fotos. ¿Hay más preguntas? No, por ahora no. Ahí estaré pendiente y cualquiera que quiera preguntar, porfa, deja el comentario que en su momento le estaremos respondiendo y Jonathan ahí nos va a ayudar.
Listo, de una. Entonces, no, les cuento así la historia un poquito rápida para que podamos avanzar en otros temas. Estas Filobates terribilis es el vertebrado más venenoso del planeta Tierra, entonces una Mm. gotica de este animal puede matar a 10 personas adultas. Entonces fue una experiencia, también fue un sueño cumplido porque quería conocer este animal, siempre fue pues como el mito de las ranas de Colombia, entonces es una especie endémica de Colombia, solamente se encuentra en el Cauca y en el Valle del Cauca, no se encuentra en ninguna otra parte del mundo, y entonces es algo que nosotros tenemos que valorar bastante. Desafortunadamente los bosques a los que está asociado pues están sufriendo de deforestación, una deforestación bastante fuerte y unas problemáticas ambientales bastante fuertes, entonces las poblaciones de la especie sí han ido pues decreciendo. Entonces es algo en lo que se ha venido trabajando y a través de las fotos es algo que estamos logrando también de crear esa conciencia y de compartir ese conocimiento con la gente. Particularidad es que la vez que la manipulamos, pues al comienzo uno la manipula con guantes, pero iniciando pues las fotos, eh, sí fue muy nervioso desafortunadamente o afortunadamente cuando hago fotos, que creo que eso nos pasa pues a todos los fotógrafos, nos olvidamos como del mundo, ¿cierto? Todo se reduce pues como a ese momento de la conexión con lo que se está intentando fotografiar y de lo que se está intentando crear en ese momento. Entonces a mí se me olvidó por completo que yo estaba con este animal y hice varias imprudencias. Me pasé la mano por la cara, la embarré con varias cositas y a raíz de eso me empezó a picar la nariz, empezó una piquiña pues acá como en los senos paranasales y bueno, duré con una laringitis 15 días, pero con una vaina impresionante. Pues muy En la delicado, selva. delicado. Sí, no, yo logré salir. O sea, duramos allá una semana, duramos 8 días, esto fue en Timbiquí, Cauca. Duramos 8 días en Timbiquí. Y eso es otra cosa que hay que disfrutar bastante, que todas estas comunidades y todos estos pueblos que están, digamos, en relación con los animales, son pueblos que tienen unos saberes increíbles. Entonces, estar en Timbiquí es que en la esquina salió un personaje con la marimba y llegó el otro personaje con un tambor y se armó la parranda y es muy, muy chévere, es muy bacano pues tener esa experiencia también. Entonces duramos 8 días, yo salí del sitio y cuando yo llegué a Cali, cuando llegué a Cali ya estaba vuelto nada, entonces con la laringe inflamada, bueno, eso fue bien teso. Eh, Tenía otro evento en Medellín y viajé a Medellín y no, fue horrible porque al estar inflamadas las vías respiratorias uno ronca impresionante, entonces no dejaba dormir a nadie. Esta ranita fue también en Timbiquí, entonces esta es otra de las vainas que intentamos pues hacer, darle movimiento a los animales, hacer que la gente entienda que los animales también son seres activos, son seres que necesitan pues de todas unas características pues, para poder sobrevivir, entonces es mostrarles eso también a la gente. Mostrarles también sus ecosistemas, ellos están muy relacionados y necesitan del ecosistema para poder sobrevivir, especialmente las ranas son bioindicadores, entonces son organismos que se utilizan para medir si un ecosistema es vulnerable, si está en buen estado, si no, eso dependiendo pues, de las especies que se encuentran en ese sitio. Esta ranita fue en Peteyé, en Putumayo, se llama Amazofrinella minuta y es un pitico, es un pedacito de 2 centímetros que canta todo el día, es impresionante el bosque retumba pues por este animalito tan pequeño. Se encuentra uno también un montón de comportamientos y de cosas que son muy interesantes, entonces animales comiendo, es muy interesante pues entender cómo esa relación que tienen en los ecosistemas de cómo unos animales son presas de otros y entender pues cómo va ese flujo de energía dentro de todos los organismos de un mismo ecosistema. Animales con comportamientos también muy particulares y muy increíbles pues. Este lagarto no tiene párpado, tiene una escama modificada y es como si tuviera gafas, entonces él no puede cerrar el ojo para limpiárselo ni para humectárselo, entonces lo que hace es que con la lengua
se lo pasa por el ojo y se lo limpia. Estas ranitas, realmente esta es de la Amazonía, es una rana pues de toda la región amazónica. Digamos que la rana es muy común encontrarla y las poblaciones de la rana pues son muy abundantes. Los individuos de las poblaciones pues son muy abundantes. Sin embargo, también se logra entender a través de las fotografías pues como esa relación que hay entre ellos, ¿cierto? Entre ellos también pues hay unas interacciones y hay unas vainas muy, muy interesantes que nosotros también tenemos que estudiar y también tenemos que entender a través de, pues, de la fotografía y de la naturaleza. Jonathan, antes de que cierre, es que, por ejemplo, en 3 o 4 fotos noto unos comportamientos de estas especies que tienen como un guiño con lo humano, con las acciones o los comportamientos humanos. Por ejemplo, esta que es como tirando el brazo al parcerito, ¿cierto? Como otra, cuando usted encuentra esos momentos, porque siempre la fotografía es la capacidad también de la atención frente a lo que se va a fotografiar con el propósito de lograr momentos únicos. Estos momentos como este, como creo que la que está eh, como posando al fotógrafo, ¿cómo se lleva este momento? ¿Cómo es que se encuentra? ¿Qué sucede en el momento de...? Porque es muy rápido, me imagino que es muy rápido la actitud de ellos. La fotografía de naturaleza es una vaina de mucha paciencia, Dani, y es una vaina en la que se debe esperar el momento exacto, ¿cierto? Es una vaina en la que nosotros tenemos que entender y conocer a los animales que queremos fotografiar. Saber que si nos movemos así, ellos van a reaccionar de una forma, saber que si nos movemos de otra forma, pues van a reaccionar. Entonces, los animales, igual que nosotros, también tienen carácter y también tienen, digamos que puede lograrse una afinidad con los animales. El ejemplo de ello, pues son los perros, ¿cierto? Los perros encuentran o logran una relación muy estrecha con sus dueños, con sus amos, por decirlo de alguna manera. Lo mismo pasa con los animales. Los animales y los individuos, incluso individuos de una misma especie, eh, tienen comportamientos diferentes o tienen caracteres diferentes, tienen carácter diferente. Entonces, hay un fotógrafo que no recuerdo, creo que es Corey Richard, y dice que el éxito de una buena fotografía es la relación que se logra con el sujeto a fotografiar, ¿cierto? Entre mejor sea esa relación, entre mejor sea esa conexión que se tenga con el sujeto, pues se van a lograr resultados mucho mejores. Entonces, estos momentos es de sentarse, de analizarlos, de mirarlos, de entenderlos, de saber cómo acercarse, de tener la paciencia para acercarse. Por ejemplo, esta foto, yo me demoré más o menos 2 horas esperando esta foto para poder hacerla. Entonces, fue un humedal, entonces estaba enterrado hasta más arriba de las rodillas y acerqué, había una hoja de palma y la acerqué y me senté ahí a esperar 2 horas a que la hembra subiera y a que empezaran a amplexarse, con el desafortunado o afortunado momento de que cuando yo me acerqué con el flash a hacer la foto, el difusor de mi cámara rozó la rama, entonces la hembra se movió, se volteó y por eso fue que quedó pues en esta pose. Entonces es de esperar, Dani, es de esperar y es de conocer y es de entenderlos también, de saber cuándo lo van a hacer, cómo lo van a hacer y por qué lo van a hacer y estar listos. Sí, porque es que lo bonito de estas fotos que tienen, marcan una diferencia frente a un registro científico de la especie como tal, es que empieza a haber un diálogo diferente con la imagen fotográfica obtenida a partir de un biólogo. O sea, empieza a haber otro cuento, otra búsqueda, otros intereses. Es compartir, sí, es compartir un poquito esa belleza, no solamente es contar la historia de la foto, mira, encontramos este animal y este animal es muy importante porque esto y esto, sino que la gente realmente encuentre esa conexión con los animales. Sí. Nosotros, digamos que yo vengo hace mucho tiempo con una discusión entre estética y concepto y ya por ahí hemos tenido la oportunidad de charlar acerca del tema.
y de discutir cómo registrar, cómo hacer fotografía de naturaleza y cómo esa fotografía que se hace logra mover las emociones de la gente, o cómo lograr capturar una emoción de un animal, por ejemplo. Entonces, digamos que en todo este proceso y todos estos años que le hemos dado pues como a este tema, yo encuentro que una gran parte de las emociones que giran alrededor de un registro fotográfico están relacionadas con el observador. Entonces, es Ajá. como el observador a través de sus emociones también interpreta lo que nos queremos mostrar. Entonces, una serpiente le va a generar miedo a alguien, una rana le va a generar fastidio, a otros va a generar ternura, pero entonces es lograr también una reacción en sus emociones, sea la que sea, esa es la intención. Entonces, digamos que esa ha sido la búsqueda todo este tiempo, Dani, dejar de hacer la foto de registro y dejar de hacer la foto que muestra el animal parado y ir más allá, e ir más allá de que la gente encuentre una relación, encuentre pues como esa interacción y esa majestuosidad de lo que es realmente la naturaleza. Y eso es de destacar, Jonathan, realmente, porque yo creo que estas fotos que tienen esos pequeños acercamientos al carácter de los animales, pues también son imágenes que empiezan a tener, como dice usted, con las otras personas que estamos ajenos a la biología y a todo este cuento, pues a sentir simpatía y a sentir como un cierto afecto y acercamiento de otra manera frente a estas imágenes que están mostrando. Ahí creo que en esa serie hay como 3 fotos que tienen esas características tan bellas que lo que dice usted, buscan que las personas como nosotros tengamos un respeto y admiración por estas extraordinarias especies que tienen un papel supremamente importante en la conservación. Dani, muchas gracias. Realmente ese es el objetivo y agradezco mucho pues que realmente se logre eso. Digamos que ese es el objetivo y que la gente lo pueda ver a través de las fotos me parece pues ya algo muy, muy especial para mí. Jonathan, solamente como para pasar otro tema, puede volver un momentico a la ranita maravillosa que está mirando como, no, la otra, más atrás. Podemos aprovechar para responder Esa, algunas preguntas. esa. Espere, veamos esta. La que está en la piedra, Jonathan. Y el Esta, agua al fondo, la 16. esta. Esa que también tiene las características del movimiento y esta que me parece también que tiene las características de simpatía, que le despierta a uno por el mismo plano y la misma posición del bicho que está ahí, es increíble. Entonces, eso es lo bonito de que uno va descubriendo en Jonathan. En Jonathan está el investigador, pero también está el fotógrafo inquieto que está tratando de decirnos algo con sus fotografías y de una manera educarnos, de una manera indirecta, educarnos en el respeto hacia estas especies. Listo. Pregunta, Sergio. Vamos con las preguntas. Por acá nuestro amigo Quique Torres nos pregunta que si esa es la rana dorada, la Pillobates, qué pena, no sé, no tengo ni idea cómo pronunciar eso. Pilobates terribilis. Sí, es la Pillobates, rana dardo. exactamente es esa, Terribilis. la misma rana Esa es dorada. la rana dardo, la rana flecha, la rana dorada. Tiene muchos nombres comunes. Por acá le envió un mensaje Diego Torres, ¿Qué dice Dieguito? que es que te amo, mi negro hermoso. Sí, yo también lo amo, yo también lo amo. Saludos también a María Lucía Gironza, que ha estado bien activa por acá. Por acá tengo otras preguntas. Juan Caserna nos pregunta que si ya hablamos del equipo fotográfico. Hay varios preguntando sobre eso que ya les vamos a ir respondiendo. Andrea Prada nos pregunta, ¿cuál fue el último campo en el que estuvo y cuál fue la mejor foto? Esa es difícil, esa es difícil. La última salida que tuvimos fue en Medina con Dinamarca. Eso es en límites con Boyacá. Y en esa salida, espérate, abrimos por acá
Lightroom, y hablamos un poquito. Lo bacano, pues, como de ese piedemonte es que alcanzan a llegar muchas especies de lo que es un poquito, pues un pelín, pues, de lo que es la Amazonía. Entonces, ahí se encuentran bastantes especies y son vainas, pues, muy interesantes. Dentro de esa salida, yo creo que hice un par de fotos que me gustaron muy. Espero que el pirata se me salió. Un momentito, un momentito. No hay Eh, problema. La Lo pregunta que grabo. tenemos es de fotográfico Sergio pendiente, ¿cierto? Sí, esa Vamos ya a ver esta para poder... la voy a lanzar, que hay 3 personas que han preguntado sobre eso, entonces los nombro a Sí. ellos y después respondemos. Pues, en este momento de la charla, pues nos esperan un momentico mientras Jonathan va buscando el momento oportuno para resolver las preguntas. Esta, mira. Para mí esta fue la mejor foto de esa salida. Oh, súper bonita como le quedó la cola ahí en ese Eh, momento. ¿Qué pasa cuando la cola está así? ¿O por qué la tiene así? Muchas veces para el equilibrio, para el equilibrio. Entonces ellos van saltando entre las ramas y van saltando, entonces la cola les da esa oportunidad de equilibrarse. Entonces, se logró esta fotico. Linda, muy bella. Y no puede Súper. ser señal también de como de decir conmigo no te metas, como No, de Dani, defensa. estos lagarticos tienen una particularidad, esos son anolis, del género anolis, entonces ellos tienen aquí un pliegue gular, que sale como un abanico acá, pa, Sí. y ese abanico lo usan para varias cosas, entre esas, lo que usted menciona, para decir, hey, no se meta conmigo que yo soy fuerte. Entonces es muy colorido, ese abanico es muy colorido y tiene unas características bastante importantes y también sirve para atraer a la hembra. Entonces ellos hacen una dancita, extienden el abanico ovular y con ese lo atraen. Entonces el macho que mejor haga la danza y el que más tenga, que lo tenga más colorido y más saludable, pues es el que va a poder aparearse. Ajá. Jonathan, por acá también preguntan, un amigo Sergio Cruz, desde Génova, Quindío, nos pregunta que si hay alguna página o aplicación que sirva para identificar especies, especialmente en el mundo de los insectos. Para sí hay exacto. Yo no sé si David Hoyos no está conectado, ¿no? No lo veo. Si David Vale, Hoyos está por ahí, nos serviría. hay una que se llama como hexápodo, no sé, hexa algo, que uno empieza a llenar como características, que si tiene tantas patas, que si tiene tantos segmentos, que si tiene cuántas alas, entonces él le puede aproximar a uno, por lo menos a familia, algunas familias. Aún Para hace un plantas, pequeño reporte. para plantas también hay una aplicación que uno le toma la foto a la planta y ellos se acercan. En ese momento se me escapan los nombres de las aplicaciones, pero sí existen. Uno le toma la foto a la planta, a la hoja y ellos ahí le responden más o menos cuál es la especie o cuál es la familia o les dan pues como una determinación muy aproximada. Para aves está iBird y ellos tienen pues banco de imágenes de todas las especies que hay en Colombia, entonces ahí pueden buscar las especies. Y ya, para anfibios y reptiles sí no hay. Para mamíferos tampoco. Solamente hay como para esos grupos. Listo, vamos a buscar esas dos. Ahora le escribimos a nuestro amigo David, a ver si nos aclara esa parte. Y por acá, Mari Lucía dice que la naturaleza es sabia. Gracias por enseñarnos estas bellezas. John Frey dice que espectacular. Alexander Eliud está asombrado. Voy a unir esta pregunta de Jairo Escobar López, nuestro amigo de Santa Rosa, estudiante también, él hizo nuestros cursos en Pereira. La voy a unir con la pregunta de Juanca. Los dos están interesados en la parte de equipos. Quique Torres también acaba de dar cuenta que está interesado en la parte de equipos.
Y preguntan, ¿qué técnica usa Jonathan para la fotografía macro? Difusores, flash, TTL, manual. Todo es manual. Todo, Todo manual, absolutamente todo es incluso el manual. enfoque. Sí, el enfoque, todo, absolutamente todo manual. Hasta yo voy en manual. ¿Y qué óptica tiene? Un 100 milímetros, tengo un Canon 100 milímetros. Canon 100 milímetros. ¿Canon full frame o Eh, recortada? el Canon, el de la línea media, el doradito. Canon línea media doradito. ¿Flash? Ajá. ¿Flash Flash también usa? utilizo, sí, espera que yo aquí tengo el equipo, entonces espere, se los muestro más bien de una vez, ¿sí? Listo. Entonces ahí ya le vamos respondiendo a Juanca, a nuestro amigo Jairo, nuestro amigo Quique también. Pero también hay que resaltar lo que decía Jonathan con respecto a saber esperar. En cualquier campo de la fotografía, el saber esperar es tal vez el principio de la comunicación o la relación que uno encuentra en el momento de ese disparo. Eso es importantísimo. Claro, Obviamente que también Jonathan nos hablará de los equipos, porque pues en esto, Jonathan, hay un universo inmenso de equipos para resolver. Algo me decía Alejandro Grajales, que unos noruegos que vinieron exclusivamente a ver una especie, traían un equipaje como si fuesen a ir a no sé qué parte, pero entonces usted ya dentro de su experiencia ha reducido su equipo, qué equipo tiene. Dani, eso con el tiempo se va volviendo muy específico y digamos que con el tiempo es aprender a conocer el equipo y sacarle el mayor provecho al equipo que tenemos, ¿sí? Es básicamente eso, es dedicarse a estudiar. Yo muchas veces, ya pues como que todo esto de qué parámetro usó, de qué cámara usó, de qué lente usó, yo creo que muchas veces nosotros perdemos la oportunidad de obtener información que realmente es más valiosa para obtener pues algunos registros fotográficos eh, que van más allá pues como del parámetro de la cámara, ¿cierto? Entonces yo trato pues de que esa información ya, pues si alguien me lo pregunta, pues obviamente pues, yo no tengo problema con compartirlo, ¿cierto? Pero muchas veces hay cosas más relevantes que el parámetro de la cámara o que el equipo que se está usando. bien. Entonces es como para que lo tengamos también en cuenta. Mira, yo uso una Canon 6D y esta la uso hace cualquier hijo de mil años. Lo que me preguntaba Sergio sobre los flash, yo uso dos flash generalmente, casi siempre uso solo uno, pero tengo dos. Tengo un Yongnuo, esto es un GN560. Estos son muy prácticos. Esta vaina, lo que no me gusta es que son un poquito grandes, pero esta vaina aguanta lo que sea. Y aguantan condiciones extremas de humedad, han aguantado lluvia. Eh, lo otro es que son muy económicos, entonces pues acceder a ellos no es una vaina del otro mundo. Un flash de estos está valiendo que, Sergini, por ahí 160. Sí, creería, pues ya, yo creo que a referencias ya no las venden. Yo Epa, yo creo, pero ya, de esa marca creo que hay desde 250 hacia arriba. ajá, También nosotros tenemos unos viejitos y súper buenos. Llevamos como 5 sí, años con esos y muy contentos. esa vaina aguanta mucho. Sí, Este es un Canon, un Speedlight 430X2, también lo uso. Y bueno, para hacer macro utilizo dos lentes. Utilizo el Canon 100 milímetros del que les había hablado. Este lente lo tengo desde el 2012. Entonces ya está para jubilarse. Tengo un Laowa 15 milímetros macro, que este es el que me permite hacer esas fotos con contexto. Aproximarme mucho a los individuos, pero también tomar pues, como su entorno, el ecosistema donde está. Tengo un 35 milímetros, un Sigma 35 milímetros 1.4 y para, para, para aves utilizo un 150-600 Tamron. Esta es la primera versión de Tamron.
Entonces este también es súper útil. Para paisaje uso un... Para paisaje uso un Laowa 12 milímetros. Este también es súper bacano porque da muy poca deformación de la imagen, entonces es súper, súper bacano para hacer paisajes. Y para paisaje también uso filtros Lucroid. Entonces estos filtros son súper chéveres porque tengo uno de grabado y uno de 10 pasos. Un de grabado de 3 pasos y un ND de 10 pasos. Entonces es muy, muy bacano para hacer paisaje. Se logran cosas pues, muy interesantes. Yo les muestro uno aquí de rapidez. Ellos vienen en unos hechecitos pues como de cuero, no sé qué. Y este es el ND de 10 pasos. Entonces es muy, muy bacano para hacer paisajes y para lograr algunas largas exposiciones. Son de cristal, entonces hay que tener mucho cuidado con ellos porque sí son muy frágiles. Esto me da pie, Jonathan, para hablar que no solamente Jonathan, dentro de su especialidad, dentro de su profesión, se dedica a hacer registros y a hacer todo este inventario de especies. También tiene una empresa que se llama Keeping y que tiene relación, por eso es que Jonathan habla en su trabajo de otras ópticas y otros elementos que lo alejan un poco de este tipo de fotografía y lo acerca y amplía más el espectro, que es lo que hace Keeping de alguna forma. Podemos hablar y empezar a hablar de Keeping. Vale, Respondemos 2 preguntitas y ya. de una. Vale. Seguimos. Bueno, por acá Richard David Perdomo nos saluda desde Montería. Gracias, Richard, por conectarse con nosotros. Sergio Cruz, nuestro amigo de Génova, nos cuenta que hacer aves, que es la que más hace, se le hace difícil y piensa que eso hace que la foto sea un poco más interesante, como que gana cierto valor. También por acá nuestra amiga Ana María Rosso tiene una pregunta bien interesante. Ella nos dice, ¿es posible hacer un turismo académico sustentable o siempre se habrá esa posibilidad de turismo que dañan ecosistemas? Vale, súper. Pues yo creo que ahí vamos a lo que íbamos a empezar a hablar con Dani. Yo creo que sí es posible, siempre y cuando se sigan unos parámetros y siempre y cuando se tenga pues como la conciencia de lo que se está haciendo, ¿cierto? Hay un turismo que es muy invasivo y hay un turismo que es muy masivo también. Además de invasivo, es masivo. Entonces, esto sí afecta mucho los ecosistemas y no solo los ecosistemas, sino toda la biodiversidad que en ellos se alberga. Entonces, para hablar de turismo sostenible hay que tener pues como varias vainas en cuenta y dentro de ellas es conocer se me fue la palabra, hay unos análisis de carga, la capacidad de carga que tienen los lugares, ¿cierto? Y respetarlos muy bien. Entonces, saber cuántas personas se pueden tener durante cierto tiempo y también hay que tener pues como unos códigos de ética acerca de las actividades que se van a desarrollar. El ejemplo que nosotros tenemos más claro acá es Cocora. Entonces, Cocora es una vaina que ya está pasando pues de todo, ha sobrepasado pues todos los límites. Entonces, está llevando un turismo ya muy masivo, muy invasivo, que ha afectado demasiado pues este ecosistema y ha afectado uno de los ecosistemas, yo creo que dentro de los más importantes pues de Colombia, porque pues, se supone que allí está albergada pues el árbol nacional. Entonces es algo que nosotros debemos empezar a trabajar. Respondiendo a la pregunta de Dani o continuando con lo que Dani dice, nosotros digamos que para suplir esa necesidad de poder obtener recursos y poder desarrollar pues, los diferentes trabajos y las diferentes actividades que nosotros hacemos en torno pues, a la conservación y a la fotografía de naturaleza, decidimos iniciar con una campaña, o decidimos una campaña, decidimos iniciar con un proceso que fue la creación de una empresa que se llama In Nature Biodiversity and Conservation, que es una plataforma que nos permite
primero, conocer Colombia. Segundo, llevar ese mensaje de lo que es Colombia, de que la gente realmente valore lo que tenemos y lo que somos como pueblo. Y, y también cambiar un poquito el chip, cambiar esa mentalidad de que nosotros somos violencia, de que nosotros somos coca, de que nosotros somos guerra, y llevarla pues como a otro nivel. Entender que nosotros somos un pueblo con una cantidad de riquezas inimaginables, tanto biológicas como culturales. Entonces, Keeping Nature se convirtió pues como en esa plataforma para llevar a la gente a eso. ¿Qué hacemos nosotros en Keeping Nature? Básicamente lo que hacemos es fotografía de naturaleza, hacemos expediciones de fotografía de naturaleza y expediciones de fotografía en alta montaña. Entonces, pues ya vimos un poquitico de lo que es la fotografía de naturaleza. Yo les voy a mostrar un poquitico esto que es lo que hacemos pues sobre fotografía de alta montaña. Que eso se Y, acerca mucho a la pregunta de Ana, ¿no? A lo que preguntaba ajá, Ana con respecto a hacer turismo de una manera más responsable. de una manera responsable. Entonces, por ejemplo, nuestros tours no son más de 10 personas, 12 personas máximo. No hacemos turismo masivo, no llevamos 30, 40 personas, que es el modelo de negocio de muchas empresas. Tratamos también de que el número de expediciones que se hacen al mes tengan un número regulado, es decir, que no vamos 3 y 4 veces en el mismo mes al mismo sitio, sino que le damos pues como un espacio para que el ecosistema pues vuelva y como que se sacuda y vuelva al arranque y digamos que se prepare para recibirnos en una segunda oportunidad. Entonces, son todas estas cosas que hay que tener en cuenta para poder hacer un turismo de naturaleza responsable realmente. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros tenemos un registro de un gran número de especies de Colombia y lo que le vendemos a la gente es la experiencia de ir a conocer un ecosistema, ¿cierto? De ir a conocer una especie. Las personas que consideren necesario y que lo consideren importante, pues les damos unos talleres de fotografía previos a la salida y pues durante la salida se les da el asesoramiento pues personalizado a cada uno de ellos sobre fotografía. Entonces, es llevarlos a campo y enseñarles a hacer esto, Dani, enseñarles a hacer fotos, enseñarles sobre la biología de las especies, enseñarles por qué están ahí, cuál es su función dentro del ecosistema, qué es lo que están haciendo en el ecosistema, cómo nosotros interactuamos con ellos para intentar mitigar un poco esos impactos que se generan pues de la actividad. Les mostramos la otra cara de Colombia, de reconocer nuestro territorio, de que Colombia tiene una cantidad de países inmersos dentro de un mismo territorio. Colombia, si uno va de La Guajira a la Amazonía, es una vaina completamente diferente. Si uno se mete a los llanos, el Guainía es otro mundo. Cada uno, los Andes también, el Chocó también, o sea, cada una de las bioregiones que nosotros tenemos en Colombia, a pesar de ser un pedacito de Colombia, tenemos una cantidad de información, una cantidad de cosas que tenemos que reconocer, que tenemos que empezar a valorar y que tenemos que empezar a enaltecer. Lo que hablábamos en estos días, Dani, sobre el discurso de que Colombia es lo peor, de que Colombia es una X o M, es un discurso que para mí es muy trillado y que para mí se vuelve muy cansón y que realmente lo que quiero hacer y lo que estoy tratando y lo que estamos tratando de hacer todos en Keeping Nature es capear esa mentalidad, mostrarles que Colombia es mucho más que todo esto que nos hemos acostumbrado pues a vivir. Esta ranita, señor, Qué pena, lo interrumpo, nos queda un minutico nomás. ¿Le vale, parece si nos damos este minutico y nos reconectamos de nuevo, sí? de una. Listo, volvemos en un minuto. No se vayan, por favor. Ya volvemos. Listo, seguimos con nuestro conversatorio con nuestro amigo Jonathan. Nos estaba contando sobre sus expediciones. Son muy buenas. Vale, permítame un segundito, ya les comparto la pantalla. Listo, volvimos. ¿Están viendo mi pantalla?
Sí. Ya, listo. Listo, entonces es reconocer todo esto. La gente no se imagina, por ejemplo, que nosotros en Colombia tenemos una ranita que carga los huevos en el dorso de su cuerpo, y que esos huevitos se eclosionan y que las ranitas las lleva ahí un tiempo hasta que tienen la edad suficiente para ellas salir y hacer su vida. Entonces, es mostrarle todo esto a la gente, es que la gente valore todo lo que tenemos en biodiversidad y en cultura. En paisajes también tenemos unos lugares increíbles. Entonces, tenemos los nevados, que son paisajes pues supremamente bonitos, vulnerables, porque también están siendo pues muy impactados por diferentes razones. Hemos perdido muchos de los picos nevados que históricamente teníamos. Nosotros acá en el Quindío teníamos el Paramillo del Quindío, eh, que hace muchos años pues era un pico nevado, pero pues ya no tiene nieve, solamente tiene pues como por algunos momentos en las madrugadas. Volarnos hasta la Amazonía y ver los árboles más grandes que hay en Colombia, son árboles increíblemente gigantes, uno se siente diminuto al lado de ellos. Es los reservorios de agua que nosotros tenemos en las montañas, cómo tenemos que cuidarlos y cómo tenemos que cambiar pues nuestras de la casa, porque pequeñas decisiones nos ayudan pues a que todos estos ecosistemas se conserven y se preserven. Esto también es en la Guainía, habíamos visto una foto, este es el logo de la empresa. Y bueno, todas las interacciones que nosotros tenemos alrededor de los animales, ¿cierto? Entender que todos somos seres vivos, todos sentimos, todos tenemos diferentes interacciones con nuestro entorno. Y acá hay una madre de oso de anteojos con su cría jugando un poquitico en un frailejón. Entonces, es reconocer todo eso, Dani, es conocer, es reconocer y reaprender, y yo creo que redescubrir Colombia es lo que nosotros estamos tratando de invitar a la gente. Ahorita estamos trabajando en un proyecto que se llama Colombia Biodiversidad Oculta, y en ese proyecto es una plataforma mediante la cual vamos a compartir información sobre diferentes aspectos de la biodiversidad y cultura de Colombia. Entonces, en este momento estamos trabajando con las especies endémicas. Colombia es un país supremamente biodiverso, somos el segundo país con mayor biodiversidad en el mundo, en un pedacito de tierra, porque realmente somos un pedacito. Y además de eso, también tenemos una cantidad de especies que solamente se encuentran en Colombia. Entonces, es que la gente reconozca eso y que empecemos a valorar eso que nosotros tenemos. Muy bien. ¿Esa del oso en dónde fue, Jonathan? En Chingaza. Esta es de Sebastián Di Dominico, es del equipo de Keeping Nation. Súper bella. ¿Le parece si respondemos algunas preguntas? De Nuestros una. amigos están bien inquietos preguntando cosas muy buenas. Epa. Por acá, Sergio García nos pregunta que si tiene algún sitio soñado que le falte conocer y fotografiar. ¿Qué Sitios otra? soñados. Yo creo que hay sitios por volver. Yo afortunadamente tengo la oportunidad de recorrer todo Colombia. Entonces, me encantan los llanos, y estar en los llanos para mí. Yo crecí en San José del Guaviare. En gran parte de mi vida la viví en San José del Guaviare, y desde ahí tuve pues como ese primer contacto con la naturaleza y con esa cultura llanera. Entonces, para mí el llano es una vaina de locos y me encanta, y cada vez que tengo la oportunidad de ir lo disfruto mucho. La Amazonía, tengo muchos sitios de la Amazonía que quiero recorrer. Más que un sitio, quiero como poder tener la oportunidad de irme en un barco y recorrer por el río Apaporis, por ejemplo, varios sitios y varios lugares de toda la Amazonía. El Chocó, todavía me faltan muchos sitios por recorrer y volver a muchos sitios, porque en muchos sitios me perdí muchas fotos también, porque en el momento que los conocí, no tenía el equipo adecuado, no podía hacer una foto con dron, no podía hacer un paisaje. Entonces hay muchos sitios a los que quisiera volver. Y ya en el mundo también hay muchos sitios que los que quiero ir. Quiero ir a Indonesia a conocer una serpiente que es azul, una víbora azul. No, hay muchos sitios a los que quiero ir.
Listo, por acá Juan Caserna nos pregunta que si su cámara es sellada y si no lo es, ¿cómo protege sus equipos en estos ecosistemas húmedos? Sí, la cámara sellada y bastante resistente pues al ambiente, a la humedad del ambiente. Sin embargo, lo más importante es cuidarlos, como preguntan, como la segunda pregunta, cuidarlos de la humedad, y yo lo que hago es llevar silica gel. La silica gel son unos granitos moraditos, pequeñitos, que vienen en una bolsita. Los beneficios, lo que yo hago es que después de que termino de usar el equipo, lo meto en bolsas y le pongo silica gel para que la sílica absorba toda la humedad del equipo. Entonces esa es la forma. Y también cuando tengo chance pues de ponerlo al sol, lo pongo al sol unos momenticos. Tampoco es mucho tiempo porque el sol también tiende a afectar pues algunos circuitos de las cámaras. Entonces son por momentos. Qué bien, por ahí ya apareció David Hoyos, ahí en los comentarios ha estado dejando algunos apuntes. También nuestro amigo Alexander Eliud Rojas también ha estado compartiendo algunos nombres de aplicaciones para aves y para plantas, que por ahí para que los que nos están viendo revisen porfa. Y Alex también nos pregunta que si las fotos ha participado en algún concurso. Sí, sí, digamos que en todos los concursos de Colombia trato de participar. Sin embargo, el objetivo ahora es ganar algunos concursos, a ganar algún concurso internacional. Entonces, participo en Monfoto, participo en el Wildlife, participo, bueno, en varios concursos, y la idea es apuntarle a medir pues un poquitico el trabajo pues como con fotógrafos ya reconocidos y con fotógrafos que están pues en un nivel mucho más avanzado, creo yo. Cuenta cuando ganó la cámara. Ah, bueno, sí, aquí participamos en un concurso que hizo los Quintero en Risaralda sobre fotografía de naturaleza, que ahí fue que me gané la cámara que tengo es esa que me gané. Esta Canon 6D fue que me la gané en ese concurso, con la foto de las ranitas abrazadas. Entonces, fue muy emocionante, muy emocionante Es ganarse. pilas, pilas, a participar mucho. Hernán Sí, Varela nos pregunta que qué tal es trabajar solo con luz natural, aunque ya hemos visto que tiene mucho trabajo de luz de flash también, ¿cierto? sí, cuando se hace macrofotografía y cuando se hace macrofotografía dentro de un bosque, la iluminación es casi que nula, es casi que imposible. Como ustedes saben, pues al magnificar tanto los animales, se pierde mucha luz. Entonces hay que recuperarlo un poquitico con la iluminación. Claro. Juan Pues al David, magnificarlo, para poder magnificarlos y aumentar pues un poquitico la profundidad de campo, tenemos que cerrar el F, tenemos que usar más o menos Fs de 11, de entre 11 y 18. Entonces eso hace que se pierda mucha luz y haya que compensarlo pues como con luz artificial. Juan David Laverde nos pregunta que si es Mavecure, los cerros que mostró ahora. Sí, los cerros de Mavecure, este de acá. Ah, súper. El cerro Saludos también a Mavecure. Tuto Echeverry que nos ve desde España, nuestro amigo Álvaro Alzate desde Pereira. Voy a ver, creo que hasta el momento no hay más preguntas, entonces podemos seguir hablando. Igual estaré atento a las preguntas que haga el público. Vale, de una. Listo. Bien, pues, Jonathan, seguimos. Espere que Dani tiene como el micrófono apagado. Dani. Sí, Ah, sí, él lo tiene silenciado. ya. Ya, listo. Sí, no, lo que quería era como rescatar esta parte de este turismo que tal vez es el que nos compete y el que debemos atender con más cuidado, porque ese es el turismo que beneficia a un país, el que beneficia a un ecosistema y finalmente ese turismo que educa. Que también aporta mucho a las comunidades. Nosotros trabajamos con las comunidades de cada uno de los sitios, entonces ellos ven en este tipo de turismo una oportunidad de obtener ingresos, de mejorar su calidad de vida, y ahí hay muchas comunidades que lo han logrado y son ejemplo pues en este tipo de procesos. Entonces es muy valioso también eso, Dani. Gente que se dedicaba a vivir de la coca, por ejemplo, ahora son los mejores guías de algunos territorios porque se los conocen como la palma de la mano. Entonces eso es muy valioso, es muy interesante.
Sí, además, por ejemplo, hay experiencias de comunidades, no se ve, Jonathan, si conoce el proceso de conservación que tienen Belén de los Andaquíes, Caquetá. No, no tengo la oportunidad de ir. Ese es un ejemplo bellísimo de cómo una comunidad se une para proteger sus reservas. Es una historia bien bonita lo que sucede en Belén y tengo la oportunidad de ir y cuando voy siempre me encuentro con estos campesinos comprometidos, guardianes de los ecosistemas, bien especiales con eso. Es tal vez el municipio de Colombia que tiene a su potestad, es el único municipio de Colombia que tiene a su potestad el cuidado de sus parques, porque como eso por políticas en el 2002 pasó a una figura de parques nacionales, ellos Ajá. lograron hacer que antes que sucediera esa declaratoria, hacer que sus parques fuesen del municipio de Belén de los Andaquíes. Eso hace tener mayor autonomía sobre el control y las decisiones que se deben tomar oportunamente cuando algo esté afectando estos ecosistemas. Súper, Dani. Además que la gente es como que, mira, estos bosques de acá me generan dinero, entonces hay que cuidarlos porque esto es lo que me está dando la comida. Sí. Entonces eso ha cambiado un poquito la mentalidad de la gente. Es muy chévere, es muy interesante también. Yo quisiera como empezar a concluir y dejar reflexiones, que es lo más importante, Jonathan, alrededor de lo que hace usted, principalmente pensar que la fotografía, además de ser una herramienta muy valiosa para diferentes disciplinas, también es un elemento como lo muestra Jonathan, que está íntimamente ligado con una educación, es un registro científico, pero también es una necesidad de comunicarse de otra forma con la fotografía. Entonces, Jonathan adquiere ciertas destrezas técnicas que ya no son sus preocupaciones, sino que hay otras preocupaciones que en este momento Jonathan está haciendo como fotógrafo en su búsqueda de expresión. Vale, Dani, sí, digamos que en este proceso de aprendizaje fotográfico todos empezamos intentando aprender los parámetros de la cámara, intentando aprender cómo usar la luz, cómo, que si yo uso esto, entonces voy a obtener este resultado y ese es, digamos, que el objetivo principal en ese momento. Llega un momento donde ya toda la técnica se vuelve una vaina mecánica y ya empezamos a preocuparnos por otras cosas, de la composición, del mensaje que queremos transmitir a través de nuestras fotos. Y digamos que eso es a lo que me he dedicado pues como estos últimos años, a tratar de que mis fotos realmente estén aportando a la conservación, realmente estén dejando un mensaje en todas las personas que lo ven y realmente tengan ese objetivo de sensibilizar a las personas, ¿cierto? Entonces, desde los insectos, desde los organismos más pequeñitos hasta que ya tenemos unidades y toda una ascendencia pues de saberes ancestrales y de conocimientos pues históricos, que empecemos pues como a reconocerlos, empecemos pues como a valorar todo esto, empecemos a conocerlo. Entonces esto es lo que trato de hacer pues como a través de mis fotos, ¿cierto? Que se conozca, que se aprenda, que se reconozca y se valore un poquito pues de lo que es Colombia. Para mí es muy enriquecedor, por ejemplo, cuando una persona me dice, no, mira, que es que yo le tenía miedo a las serpientes, pero esas fotos son tan hermosas que a mí me dan ganas de conocerlas y me dan ganas de aprender más de ellas. Entonces, digamos que el objetivo no es que le pierdan el miedo, pero el objetivo sí es que conozcan y por lo menos respeten la vida y respeten cada forma de vida que hay en el planeta en general. Entonces, eso para mí ha sido pues como lo más enriquecedor. Ahorita me hablaban de las aves. Qué bello. Entonces, como esos ejemplos maravillosos de personas comprometidas, independientemente que sean de profesiones distintas, pero que en el fondo el mensaje es claro y el interés más constante que hemos escuchado
de Jonathan es la conservación, el cuidado, el respeto por todos estos maravillosos bichos o especies que terminan cautivándolo a uno por X o Y motivo, por sus colores, por su conformación, por lo que le transmiten a uno dentro de la ignorancia de la biología que uno tiene, pero terminan cautivando de lo que dice usted, de esos ejemplos de personas que empiezan a entender que no hay que tener el miedo, pero no hay que tener el miedo, pero hay que respetarlos, y eso es supremamente importante. Yo quisiera agradecer a Jonathan porque revisar el trabajo nuevamente en perspectiva de lo que ha pasado en la vida como de fotógrafo en Jonathan, pues es bien particular porque habla de alguien que sí se ha interesado, primero por un crecimiento técnico y por un crecimiento como fotógrafo y como estético en su trabajo, y eso es supremamente rescatable. Además, el constante mensaje que él siempre nos invita a realizar frente al medio ambiente, el cuidado y el respeto. Vale, no, Dani, agradecerles a ustedes por la invitación. Es muy bacano poder compartir con todas las personas que hicieron parte del proceso. La escuela llegó un momento en el que yo ya necesitaba pues como compartir con personas que tuvieran más experiencia y más conocimientos que yo en temas de fotografía y de los cuales pudiese pues aprender. Eh, Mi formación antes de eso pues siempre fue empírica y siempre fue de leer y de tutoriales, pero llegó un momento donde ya se empieza pues como a quedar corta y ya se empieza pues a crear una necesidad de poder compartir esos conocimientos, de poder aprender, de poder seguir discutiendo y tener con quién hablar sobre algún parámetro o alguna forma de iluminación, algún esquema de iluminación. Entonces, la escuela aportó un grano de arena bastante grande pues en toda mi formación. Y nada, muchas gracias y siempre será un placer poder compartir con ustedes y siempre será pues una experiencia muy enriquecedora poder estar ahí en todos los procesos que se hagan a través de la escuela. Jonathan, nosotros queremos agradecer muy afectuosamente haber aceptado nuestra invitación y solamente decir a nuestra comunidad contacto y a todas aquellas personas que de alguna manera la fotografía es parte esencial en nuestras vidas, que también se permitan tratar de enfocar objetivos bellos de la conservación, con objetivos hacia el respeto, hacia el conocer, porque esto también es importante. Eso no es llegar y empezar a fotografiar cantidad de bichos sin preguntarse ni siquiera saber qué es esto, ¿cierto? Entonces eso también es una parte esencial. Entonces, en contacto agradecemos a personas como Jonathan y a todos estos amigos que de alguna manera hemos entablado relaciones de amistad profundas por estos encuentros y este compartir desinteresadamente un conocimiento como es el que tiene Jonathan. No sé si no hay más preguntas. Sergio, yo quiero decirle mil gracias, Jonathan. Dani, no, a ustedes por todas las invitaciones. Bueno, solo en el momento veo una pregunta por acá de un compañero que se llama Lucho Caminando, que dice, ¿qué lagarto, serpiente y anfibio te gustaría fotografiar? Y excelentes fotos, dice Lucho. Luchito, qué lagarto. Hombre, yo siempre he querido lograr una buena foto de la Anolis gorgonae, pero pues por todas las políticas que tiene Parques Nacionales no he podido lograr una buena foto de la Anolis. Entonces espero algún día tener la oportunidad de poder hacer una buena foto de este lagarto. De una rana quisiera mucho poder fotografiar Filobates aurutaenia. Espero muy pronto estar por el lado del Chocó y tratar de buscar este bicho, a ver si lo logro. Y el otro era un anfibio lagarto y un qué. Ya le digo, lagarto, serpiente o anfibio. Listo, y de serpiente, anaconda.
Siempre he querido. Anaconda es un animal que es muy difícil de fotografiar porque es muy agresivo. Entonces, encontrarlo en una posición adecuada, encontrarlo en el momento adecuado y en el lugar adecuado es una vaina muy tediosa o muy difícil. Entonces, esa es una de las fotos que también tengo pendientes para hacer en algún Súper, qué momento de la bien. vida. Por acá Bueno, apareció Jonathan Múnera, también otro compañero que estuvo ahí por la escuela, otro compañero biólogo. Tocayo, el Y tocayo, ¿qué dice el tocayo? el tocayo, sí, que lo felicita mucho, que le alegra mucho ver cómo ha avanzado desde que lo conoce hasta ahora y la forma de aportar conocimiento a la biología colombiana. También saludos a Fabián Bedoya, a Mari Lucía. Lucho Caminando dice que tampoco ha podido ver la anaconda, que en algún día lo hará. bueno, entonces yo creo que ya podemos ir cerrando, Sergio. Jonathan, nuevamente mil gracias. Y solamente queden pendientes de contacto, porque contacto se traslada a la virtualidad con sus cursos de una manera como nos gusta a nosotros, en vivo, en directo, en tiempo real, porque nosotros siempre creemos en el contacto con el otro. Entonces estén pendientes que muy pronto nosotros estaremos en contacto, estaremos dispuestos a compartir también nuestros cursos en otra modalidad de la virtualización, sin olvidarnos jamás del contacto. Eso es lo más importante para nosotros. Y así en cada reunión siempre deja un grado de satisfacción, Jonathan, cuando ejemplos de fotógrafos éticos y fotógrafos que realmente, como decía Lucho Caminante, aportan a la biología y aportan al conocimiento, bien vale un aplauso y mil más. Muchas gracias, Jonathan. Vale, muchas gracias. Feliz día y ahí estamos, a las que sean. Y a Listo, todos, muchas gracias. Muchas gracias a todos los que nos vieron. Chao. Seguimos ahí en redes activos, publicando cosas, publicando este tipo de encuentros. Próximamente estarán viendo la parte de nuestros cursos. Si nos ayudan a compartir, le agradecemos mucho. No olviden visitar las redes de Jonathan para que sigan viendo estas increíbles fotografías que hace nuestro amigo. Y muy feliz día para todos. Muchas Jonathan no gracias. dejó las redes de que las diga. Es Bien, Jonathan pues, Vanegas Jonathan. Keeping Nature. Las podemos poner ahí en los comentarios, Sergio. Listo. ¿Cómo podemos hacer? Sí, de una. Listo. Sí, claro que sí. Bueno, muchas gracias a todos. Feliz día. Nos veremos pronto. Vale. Chao. Muchas gracias. Estamos en contacto.